Píldora Diaria, de corazón a corazón, con Samuel Díaz. Conocí la vida de un joven que cuando conversé con él lo noté un poco frustrado. Frustrado porque en su corazón tenía muchos proyectos, sueños, anhelos, pero en su realidad había alcanzado muy poco. Indagando más allá de su situación me di cuenta de la cantidad de temores que habitaban en él. El temor es una emoción con la cual Dios nos creó, natural, innata, que muchas veces nos evita caer en cosas como cuando nos acercamos a un precipicio y nos da temor la altura. Es una manera de cuidarnos, de prevenirnos el caer en ese lugar. Pero el problema es cuando el temor entra a gobernar nuestra voluntad. Esa emoción, cuando entra a gobernar, entra a hacer algo que condiciona la acción, es decir, que es un sentimiento que precede a la acción. Una persona que quiere actuar, pero tiene temor, entonces ese temor puede controlar lo que esa persona quiere hacer. Ese temor termina acobardando, paralizando y frustrando lo que aquella persona quiere hacer. Y si la persona no hace cosas en su vida, pues no verá desarrollo, conquista y avance. Es como aquel joven que se sube a un trampolín de 5 metros de altura, está parado allá y se quiere tirar, pero hay un temor que lo gobierna. Qué triste y muchas veces es la burla de los demás cuando ese joven se tiene que devolver por las escaleritas y bajarse y decir no pude. Lo quería hacer, pero no lo pude hacer. ¿Por qué? Por el temor. Hay muchas cosas que el temor está impidiendo que muchas personas hagan en la vida lo que Dios les llamó a hacer. Y allí es donde tenemos que confrontar esos temores. Allí es cuando tenemos que identificar esos temores que pueden haber en nuestro corazón ocasionados por traumas del ayer, por experiencias difíciles, por situaciones de inseguridad que todavía albergo, y a pesar de que ya puedo estar en una edad adulta, ese temor gobierna y es como un enemigo silencioso que está impidiéndome avanzar, conquistar y desarrollar grandes cosas. Hay mucha gente que hoy no es empresaria por sus temores. Hay mucha gente que hoy no tiene un hogar, una esposa, un esposo por sus temores. Hay personas que no han desarrollado un ministerio por sus temores. Y qué tremendo es pensar que Dios nos quiera dar tantas cosas, pero hay ese enemigo silencioso que se llama temor afectando nuestras vidas. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, dice la palabra: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido en cambio el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué interesante este texto bíblico, porque Dios ha venido a liberarnos del espíritu de esclavitud. Un espíritu que nos tenía sometidos, subyugados, oprimidos, impedidos para avanzar en victoria en nuestras vidas. Esos temores son tremendos porque llegan a gobernar toda la voluntad del ser, pero Dios ha venido a liberarnos. Es en Él que alcanzamos libertad. Y nota lo que dice el texto, que Dios ahora nos ha dado espíritu de adopción. Es decir, que cuando conocemos a Jesucristo, cuando le abrimos las puertas a Él, Él entra para poner su espíritu en nosotros, y dice la Biblia que aquel que cree en Jesucristo, Dios le hace hijo de Dios, y un hijo que ahora tiene paternidad, un hijo que ahora tiene el espíritu de adopción por el cual clama, Abba, Padre. La seguridad la da el Padre. Ese Padre celestial que está en el cielo, y cuando nos dejamos abrazar de Él, cuando tenemos intimidad con Dios, cuando le buscamos, dice la Biblia que el amor de Dios echará fuera el temor. No convivas con el temor, hazle la guerra. Entiende cómo superar esos temores. Albert Einstein decía que la manera de enfrentar los temores es
superándolos, es nosotros enfrentar aquello que quizá nos da temor hacer y ahora creer en Dios de que con Él lo podremos lograr, que con Él podremos caminar en victoria y podremos hacer aún las cosas que antes creíamos imposibles. Enfréntate a esos temores, recibe la paternidad de Dios, supéralo y haz aquello que Dios te ha dicho que vas a hacer y que vas a alcanzar la victoria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Samuel Díaz, y recibe una dosis diaria de inspiración.